En esta parte número 146 de Puertas Dimensionales, mira por dónde, un extra más de exorcismos. Y con un tema que nos va a llevar a otro. Vamos a empezar. En esta conferencia vamos a mostrar dos artículos, básicamente. Y sí, tienen que ver, evidentemente, con el tema que estamos tratando, exorcismos. Pero mirad qué cosas. Son dos noticias de medios católicos. ¿El latín es más eficaz para expulsar a los demonios? Esto responde un exorcista. ¿El latín es más eficaz que las lenguas vernáculas para expulsar a los demonios? Un exorcista responde a esta pregunta muy polémica. Entrevistado por Aciprensa, el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia, en España, y encargado del ministerio del exorcismo, dijo que muchos se preguntan si es mejor utilizar el ritual de exorcismo de 1614 y reformado por el Papa Pío XII en 1952, o si es mejor y más eficaz que el ritual promulgado por San Juan Pablo II en el año 2000. En primer lugar, dijo el sacerdote, que es también profesor de liturgia, es importante asentar un principio teológico. El exorcismo es una celebración sacramental de la Iglesia y, por tanto, recibe su eficacia de la oración y de la fe de la Iglesia. Esta, subrayó, es una de las diferencias que hay entre sacramentos y sacramentales. Ya veis que son cuestiones técnicas del vocabulario católico. Los sacramentos son signos sensibles que comunican la gracia, que son eficaces por sí mismos, porque su eficacia les viene del mismo Jesucristo, que es quien los ha instituido y no son ni más ni menos 7, como dijo el Concilio de Trento, indicó. En fin, ya sabéis toda esta historia. Los sacramentales, por su parte, son signos sensibles, estructurados a imitación, a cierta semejanza, con los sacramentos, en cuanto son palabras y signo, pero que han sido instituidos por la Iglesia y su eficacia ya no es ex opere operato, como por ejemplo un sacramento, sino que es ex opere operanti, es decir, por la fe y la oración de la Iglesia, que se empeña en ellos y que se empeña en esas acciones, explicó. Bueno, evidentemente utilizan el latín para sus expresiones. El padre Torres Ruiz dijo luego que un exorcismo es una cosa sencilla. Es una celebración litúrgica de la Iglesia en la que se invoca la acción apotropaica de Jesucristo. Y ahora supongo que todos acabáis de abrir la boca diciendo, pues ahora vais a ver qué significa esto. ¿Qué significa esta palabra un poco rara? Apotropaico significa lucha, defensa, combate, señaló. Es decir, es Jesucristo el que se enfrenta en un exorcismo a Satanás, a los espíritus rebeldes, a la vez que en ese mismo ritual se proclama la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, sobre el demonio. El sacerdote español dijo además que en un exorcismo hay dos tipos de oraciones que son las que ya se hacen de cara al demonio directamente. La primera es la que llamamos la oración deprecativa, que es la que invoca el auxilio divino, la que pide a Dios que libere a la persona, que proteja a la persona que está siendo vejada, que está siendo maltratada por el demonio, señaló. La segunda, continuó, es una oración imperativa, que es la oración en la que solo el sacerdote autorizado por su obispo dirige directamente contra Satanás o contra los demonios que estén ahí, exhortándolos, conjurándolos, imperándolos, conminándolos, amenazándolos para que se marchen de la persona que tienen sometida. Bien, aquí hay una definición doble y que, en cierto modo, tiene una parte de razón. Hay personas que sufren lo que suele ser que el demonio las fastidia, ¿me entendéis? O sea, que tienen problemas nocturnos con cuestión de demonios que los molestan y cosas que salen volando y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en definitiva todo esto, claro, se hacen oraciones para que esas personas pues, puedan estar tranquilas y que el diablo no las moleste. Y luego hay la segunda parte, que es ya, fijaos una vez más, volvemos a lo de siempre, que es directamente contra Satanás y lo tiene que hacer el obispo correspondiente o el sacerdote autorizado por su obispo. Nadie más puede hacer eso.
Una vez más volvemos a ver cómo las cosas no es exactamente así bíblicamente. Pero bueno, como siempre, ellos están en lo suyo. Tienen que tener ese escalafón eclesiástico sí o sí. De esa forma al demonio se le manda, se le conmina, sobre todo proclamando esa victoria de Jesucristo, esa lucha de Jesucristo contra ellos, y también recordándoles en algunos momentos las penas del infierno, los castigos a los que están abocados desde la creación del mundo por su rebeldía. Por tanto, esto es interesante, porque claro, resulta que los demonios están en el infierno con las calderas de Pere Gutero y allí van quemando a la gente durante la eternidad. Y por el otro, claro, resulta que hay, no sé si esos mismos demonios u otros, que no están en el infierno, sino que están fastidiando a la gente por la tierra. Bueno, o sea que aquí, una vez más, hay cosa extraña, ¿no? No están todos en el mismo lugar, por lo que nos cuentan, porque si no, no cuadra. ¿Y qué sucede? Pues que a estos que están fastidiando por aquí, en la tierra, se les ha de decir que ya sabéis lo que os espera, penas del infierno. Penas del infierno, pero si ellos ya estaban en el infierno o están en el infierno y salen para fastidiar. Bueno, la cosa no termina de cuadrar, ¿verdad? Es evidente. Otra cosa es que, ciertamente, ellos saben que van a tener infierno, porque el infierno ahora no existe. Tantas veces hemos mostrado eso bíblicamente. El infierno será en la destrucción después del milenio, para Satanás, sus ángeles y todos los impíos, los no salvos. Pero ahora no hay infierno. Por tanto, bueno, sí, aquí les pueden recordar lo que quieran para adelante, pero ya no cuadra con lo que creen también de un infierno actual. Pero mirad ahora qué más nos dicen. Fijaos que todo esto siempre genera confusión. Si uno no sabe la palabra de Dios bien, lo que dice correctamente, ya te han liado. ¿El ritual de exorcismo en latín o el de San Juan Pablo II?, se preguntan. El sacerdote exorcista español subrayó que ni es mejor ni más eficaz el ritual de 1614, ni es mejor ni más eficaz el ritual del 2000. Es verdad que el de 1614 recogía una tradición que al menos se remonta hasta el siglo XII, de las oraciones más eficaces o más extendidas entre los exorcistas en la Edad Media para la lucha contra el demonio, recordó. Ya veis, eso es todo recoger tradiciones. Por su parte, señaló, en el del 2000 se han suprimido, por ejemplo, las amenazas al diablo, los insultos al diablo, porque había oraciones en ritual de 1614 que directamente eran una catarata de improperios contra el diablo. Con lo cual, ¿qué estaban haciendo? Pues el juego al mismo diablo. Qué absurdo, ¿no? Como si eso sirviera para algo, ir insultando al diablo arriba y abajo. En fin. Es decir, se ha querido quitar esa parte, digamos, más amenazante al diablo para acentuar la proclamación querigmática del misterio pascual de Jesucristo, indicó. O sea, es como si fueran más hacia la cuestión de la salvación por la gracia ahora, ¿eh? Qué cosas. El padre Francisco Torres Ruiz señaló que si un exorcista utiliza el ritual de 1614, está actuando correctamente y es eficaz. Y si un exorcista utiliza el del año 2000, está actuando eficazmente y correctamente porque la Iglesia ha empeñado su oración y su fe en esos rituales. Con lo cual, da igual si es en latín o es en el idioma vernáculo de cada uno, todo funciona igual. Pero eso sí, siempre bajo esa estructura que tienen ya más que jerarquizada y muy bien delimitada. Hablo del catolicismo, por supuesto. Bueno, pues ya hemos visto bastante cosas sobre exorcismo, pero hay algo que va un poco ligado a eso. Cuando una persona es molestada por el diablo, ¿qué debe hacer? Pues mira, resulta que Don Bosco, ¿ya sabéis quién es? Bueno, ahora hablaremos un poco de él. También tuvo problemas. Y vamos a ver cómo lo solucionó, o esto es lo que nos dicen. Así luchó Don Bosco contra el diablo y estos son sus consejos para espantarlo. Mirad, este martes 16 de agosto se cumplen 207 años del nacimiento de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, quien tuvo luchas frontales contra el diablo y por ello dio algunos consejos a sus jóvenes para espantarlo. En las memorias biográficas, conjunto de 20 tomos en el que los salesianos recopilaron la vida y obra de Don Bosco con historias contadas por él mismo, se narra que el santo se enfrentó al demonio quien lo molestaba por las noches.
Sí, ya sabéis, es el fundador de los salesianos, que están sumamente extendidos. Bien, pues dicen que él contó una serie de historias de cuando el demonio lo molestaba por las noches, y eso lo recogen en un conjunto de 20 tomos sobre la vida de él y su obra. El santo, siendo ya sacerdote e iniciando su obra por los jóvenes, al irse a acostar, escuchaba ruidos en el techo como si rodaran piedras grandes sobre la madera. Al principio puso trampas pensando que eran ratas, pero al subir por la mañana encontraba todo igual. Entonces habló con San José Cafasso, su confesor y actual patrono de las cárceles italianas. Don Cafasso le aconsejó que rociara agua bendita en el desván, pero los endiablados ruidos permanecían. Fijaos, ya vimos algo sobre el agua bendita, que era tan milagrosa y que hacía virguerías. Bueno, pues resulta que para esto no terminaba de funcionar. Don Bosco entonces decidió cambiarse de habitación, pero esto tampoco sirvió, y así empezó a adelgazar y a peligrar su salud por no poder dormir. La situación era tan preocupante que incluso su madre, la actual venerable mamá Margarita, entraba a su habitación y mirando al techo gritaba: «¡Feas bestias, dejad en paz a don Bosco, acabad de una vez!». Don Bosco mandó abrir un hueco en el techo como un tragaluz y puso una escalera para subir rápidamente al escuchar el primer ruido. Es así que cuando los infernales sonidos empezaron, el santo subió de inmediato y se encontró con el demonio. Sin pensarlo dos veces, tomó un cuadro de la Virgen María y lo colgó sobre la pared del desván, rogando a la Madre de Dios que lo librara de esa perturbación. Los ruidos ya no se escucharon más. Bien, con esto ya estamos viendo algo interesante. Si el agua bendita es la pera, o sea, algo que sirve, ¡buah, genial!, para todo, resulta que para todo bien, no. Pero hay alguien que supera ese poder del agua bendita. ¿Y qué es? Mira por dónde, un cuadro de la Virgen María colgado en un desván y rogándole, dicen, a la Madre de Dios que los librara de esa perturbación. Y entonces eso acabóse por siempre. Qué cosas, ¿no? ¿A quién se le está dando aquí el gran reconocimiento una vez más? El poder por encima hasta de los demonios. A la Virgen María. Una vez más, qué barbaridades, ¿eh? Sí, bíblicamente son barbaridades por todo lo que implica. Pero sigamos viendo qué más nos dice. Cuenta don Bosco que dentro de los ataques del enemigo que experimentó en su vida estaban el oír voces que lo ensordecían, recibir un soplo como de huracán, los papeles se caían por sí solos, se desordenaban los libros o el demonio escondía sus lecturas católicas en la otra habitación. En otros momentos, siempre antes de dormir, experimentaba que una mano le buscaba quitar la ropa y desnudarlo. Otro día la estufa se prendió con unas llamaradas que parecían que iban a quemar la casa. También veía cómo su cama era sacudida con una fuerza invisible y en alguna ocasión vio que un horrible monstruo entraba por la puerta para devorarlo. Con toda esta experiencia, don Bosco recomendaba a sus muchachos hacer bien la señal de la cruz y usar el agua bendita. Dices, ¿para qué? ¿Para qué? Si resulta que el agua bendita no soluciona eso. Bueno, pues señal de la cruz y usar el agua bendita. Así pues, en las tentaciones y especialmente al entrar en la iglesia, haced bien la señal de la cruz, porque allí os espera el demonio para haceros perder el fruto de la oración. La señal de la cruz aleja al demonio por un momento, pero la señal de la cruz con el agua bendita lo aleja por mucho más tiempo, explicaba. Por mucho más tiempo. Sí, no indefinidamente. Entonces, resulta que esto pues, funciona mejor si a un elemento le añades otro, pero aún así no te soluciona nada. Bueno, fijaos qué interesante, porque lo que describe que le llegó a pasar, fuera cierto o no, es algo que muchas personas han vivido. Si no todo, unas cuantas cosas de esas y algunas distintas, evidentemente. Y mira por dónde la solución era la Virgen María. Y mira por dónde también, aún y así, la señal de la cruz,
que ya sabéis que cuando se hace sobre la persona uno mismo, está haciendo una cruz invertida, y encima usar agua bendita, que tampoco sirve para mucho, pero mira por dónde, también hay que hacerlo, nos dicen. También les preguntaba, ¿queréis que os enseñe a no tenerle miedo y a resistir a sus asaltos? Escuchadme, no hay nada que el demonio tema más que estas dos cosas. 1, la comunión bien hecha. 2, las visitas a Jesús sacramentado. Esto quiere decir la hostia. Sí, tomar la hostia. Por tanto, ya veis, una vez más, a qué remite, a algo totalmente antibíblico, algo totalmente pagano puesto, disimulado de cristianismo en el catolicismo. Y ya hablaremos en puertas dimensionales de esto, bueno, más que en puertas dimensionales, en los misterios de Babilonia, será mucho más adecuado y esperemos que Dios quiera y se pueda ir tratando otra vez esos temas. Pero, una vez más, ya veis por dónde va todo, al final, comunión y la hostia. ¿Queréis que el Señor os conceda muchas gracias? Visitadlo a menudo. ¿Queréis que os haga pocas? Visitadlo poco. ¿Queréis que el demonio os asalte? Visitad poco a Jesús sacramentado. ¿Queréis que huya de vosotros? Visitad a menudo a Jesús. ¿Queréis vencer al demonio? Refugiaos con frecuencia a los pies de Jesús. ¿Queréis ser vencidos? Dejad de visitar a Jesús. Mirad cómo mezcla las cosas, porque evidentemente el que soluciona esto es Jesús, no falla. Pero mira por dónde, todo lo que ponen alrededor y encima en la hostia. Queridos míos, la visita a Jesús sacramentado es un medio muy necesario para vencer al demonio. Id pues a visitar con frecuencia a Jesús sacramentado, y el demonio no podrá hacer nada contra vosotros, enseñaba el gran Don Bosco. Bueno, pues a él le pasaban esas cosas y estaba siempre haciendo esto. En fin, cosas que evidentemente no cuadran. Pero hemos hablado del agua bendita, ¿verdad? Pues mírate esto, porque esto nos va a servir ya para adentrarnos en un tema consiguiente. Agua bendita. El agua bendita es el agua que ha sido bendecida por un presbítero, obispo o diácono para la celebración del sacramento del bautismo para bendecir objetos, entre otras piadosas costumbres. La bendición del agua se da en la Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Iglesia veterocatólica y en la Iglesia anglicana. El agua queda bendecida una vez el ministro trace sobre ella la señal de la cruz, con la intención de bendecirla, usualmente utilizando una oración del bendicional. Evidentemente, el agua bendita es indistinguible del agua común y es además un sacramental por su profundo significado bautismal. Por tanto, es como volver al bautismo, recordarlo, de hecho. Ya sabéis que muchos católicos, cuando entran a la iglesia o a la catedral, tienen una pica con un poco de agua bendita que dicen, que le han hecho, ya veis, la señal de la cruz y entonces ya queda bendita, y ¿qué hacen con ella? Ponen un poco de agua en sus dedos, los mojan allí y se hacen la señal invertida de la cruz. En fin, un ritual que desde luego suena muy poco cristiano, pero para ellos es lo máximo. Bueno, pues hay algo que mucha gente ha ido notando en distintos lugares, no siempre en todas partes sucede así, parece ser, pero es que el agua bendita tiene un gusto como de sal. Y esto no quiere decir que la gente se la beba, sino que sencillamente alguno al santiguarse, al poner el agua, sus dedos en el agua, pues como se hacen ese trazado en cruz, a veces se tocan un poco el labio y que notan como si fuera salada. Historia. La tradición dice que San Alejandro I, sexto papa del 106 al 115, esto es lo que ellos dicen, claro, instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, así como también introdujo en la Eucaristía el panácimo y el vino mezclado con agua. Esto es lo que dicen según la tradición. ¿Fue realmente este hombre el que hizo eso de que se pudiese añadir sal para purificar las casas cristianas? Bueno, queda la duda, pero de algún lado ha salido eso, porque más de una persona ha notado esa cuestión.
Pero entonces esto nos hace pensar si esto es así, porque evidentemente el gusto a sal, más de uno lo ha notado, no se produce porque sí, ese sabor en la sal, en el agua. ¿De dónde ha salido esa cuestión? ¿Alguien le ha puesto sal? ¿Para qué? Puede ser esto. Pero lo que veremos próximamente es este apartado que nos dice derramar sal. Porque vamos a ver algo que trasciende la cuestión católica y que va mucho más allá. Va de paganismo. Próximamente, la continuación. Y recordad, todo esto mostrando catolicismo mezclado con paganismo. Y una vez más, a los misterios de Babilonia deberemos remitirnos en su momento. Maranata 2031. Dios os bendiga.